Capítulo número 30. Con frustración creciente, Loman Watkins atravesó todo Moonlight Cove de norte a sur, de este a oeste, dando vueltas bajo la lluvia en busca de Shattuck. Había vuelto a la casa de la Cala para asegurarse de que no hubiera regresado allí, y también había revisado el garaje para saber qué coche faltaba. Ahora sabía que Shattuck circulaba con su furgoneta gris oscuro con cristales ahumados, pero no la localizaba. Por todas las partes se había cruzado con grupos de conversión y patrullas de vigilancia. Aunque los no convertidos eran poco probable que observaran algo anormal en aquellos paseos de gente por el pueblo, lo mantenía plena conciencia de ello. Los bloqueos al norte y al sur de la carrera del condado y el centro de vigilancia en la parte este de Ocean Avenue y hasta la autopista proseguían con respecto a los forasteros que trataban de entrar en Moonlight Cove. Las luces, ya muy bajas en batería, se confundían entre la bruma que habían comenzado a infiltrarse en la lluvia. Los faros se reflejaban en el oscuro pavimento y daban la impresión de ser ríos de sangre oxigenados sobre el alquitrán. No había muchos visitantes, ya que el pueblo no era un lugar de reposo ni en el centro comercial de aldeas vecinas. Además, tampoco era lugar de paso obligado para otros lugares. Quienes querían entrar en el pueblo eran desviados con el engaño de una nube tóxica de la New Wave. Los escépticos eran arrestados, conducidos a una celda y aislados hasta que se decidiera si había que matarlos o convertirlos. Desde el establecimiento de la cuarentena, a primeras horas de la mañana, pocas personas habían llegado a los límites del pueblo y solo 6 estaban encarceladas. Shattuck había encogido bien su campo de actividades. Moonlight Cove estaba relativamente aislado y por lo tanto era fácil controlarlo. Loman estaba en situación de superar los bloqueos y llegar hasta Aberdeen Wells, donde podía explicar la historia al sheriff y al condado. Ardían deseos de revelar el proyecto Moonhawk. Ya no temía la ira de Shattuck, ni morir. No, tampoco era verdad. Estaba asustado de su amo y de la muerte, pero le atemorizaba menos que la perspectiva de convertirse en algo como Denny. Estaba dispuesto a entregarse al sheriff de Aberdeen y a las autoridades federales, incluso a los científicos quienes, después de dilucidar el desastre de Moonlight Cove, sentirían la tentación de diseccionarle. Cualquier cosa era mejor que quedarse en el pueblo y rendirse ante los últimos resquicios de su humanidad. No obstante, si ordenaba a sus ayudantes que le dejaran pasar, levantaría sospechas y la lealtad recaía más en Shattuck que en él, ya que obedecían a Shattuck por miedo. Temían al jefe de la New Wave, más que a nada en el mundo, pues no habían visto el aspecto de Denny y no comprendían que el futuro podía depararles algo peor que el regreso al estado salvaje. Al igual que las criaturas de Moreau, guardaban la ley lo mejor que sabían, sin atreverse a traicionar a su hacedor. Lo más probable era que trataran de detener a Loman en su intento de sabotear el proyecto Moonhawk, y que él acabara muerto o peor aún encerrado en una celda. No podía arriesgarse a revelar sus propósitos, porque entonces perdería la oportunidad de acabar con Shattuck. Se veía en la cárcel, con Shattuck, sonriéndole con la frialdad al otro lado de las rejas, mientras se disponía a fusionarle con un ordenador. Ojos plateados derretidos. Prosiguió su camino vigilando a través del cristal. Los limpiaparabrisas parecían las saetas del reloj recordándole el transcurso del tiempo. Se acercaba la medianoche. Él era el hombre puma que iba tras su presa y Moreau estaba en la jungla aislada en que ahora se había transformado Moonlight Cove. Capítulo número 31. Al principio, a la criatura proteínica le bastaba con alimentarse de las cosas que encontraba cuando extendía sus zarcillos por el sumidero de la bodega o por las grietas de la pared. Escarabajos, gusanos, lombrices de tierra, no sabía los nombres, pero los devoraba con avidez.
pero muy pronto agotó el suministro de insectos. Necesitaba algo más consistente. Se retorció, se hinchó, quizás ordenando los tejidos amorfos con el fin de adquirir una forma para salir del sótano y buscar comida, pero carecía de memoria y de deseos para imponerse estructuras. La conciencia que habitaba dentro de aquella masa gelatinosa ya no tenía el menor sentido de su existencia, aunque era capaz de modificarse para satisfacer sus necesidades. De repente, una serie de bocas sin labios, sin dientes, se abrieron y emitieron sonidos insoportables para el oído humano. En todo el edificio, docenas de ratones corrían, hacían madrigueras y buscaban comida. Se detuvieron de golpe al escuchar la llamada que llegaba desde el sótano. La masa parecía presentirles arriba, en las paredes, desmoronadas, aunque no pensaba en ellos como roedores, sino como en cálida carne viviente, comida, alimento. Los quería, los necesitaba. Intentó expresarlo en forma de gritos sin palabras, pero convincentes. En todas las esquinas de la casa los ratones se movían inquietos, se pasaban las patas por la cara, como si atravesaran telarañas y trataran de librarse del brazo pegajoso. Una colonia de 8 murciélagos habitaba el ático y también ellos reaccionaron ante la llamada. Se dejaron caer de las vigas y volaron frenéticos por la sala, aleteando con rapidez. Pero nada llegó a la masa del sótano, aunque la llamada había llegado a los animales a los que estaba destinada. No causó el efecto deseado. La masa quedó en silencio. Las bocas se cerraron. Uno tras otro, los murciélagos volvieron a sus perchas del ático. Los ratones permanecieron inmóviles durante unos instantes. Luego volvieron a sus actividades. Un par de minutos después, el animal proteínico intentó otros sonidos, ensordecedores también, pero más seductores que los anteriores. Los murciélagos abandonaron su escondite y volaron por el ático formando un torbellino tal que un espectador hubiera pensado que se trataba de un centenar en lugar de solo 8. El aleteo era más ruidoso que el chapoteo de la lluvia. En todas partes, los ratones se detuvieron para escuchar con atención. Los que estaban cerca del lugar de convocatoria se crisparon, como si estuvieran delante de un gato. Los murciélagos se deslizaron por un agujero del ático hasta una habitación del segundo piso, donde revolotearon en círculo y planeaban. 2 ratones de la planta baja entraron en la cocina, donde la puerta que conducía al sótano estaba abierta. Ambos se quedaron en el umbral, asustados y confusos. Abajo, la masa informe triplicó la potencia de su llamada. Uno de los ratones de la cocina empezó a sangrar por la oreja y cayó muerto. Arriba, los murciélagos empezaron a chocar contra las paredes, con el radar destrozado. El habitante del sótano redujo un poco la intensidad de la llamada. Los murciélagos volaron hasta el pasillo y atravesaron el vestíbulo de la planta baja, donde se encontraron con una doble fila de roedores que corrían abajo. Las bocas de la masa se habían agrupado y formaban un gran orificio en el centro. En una veloz sucesión, los murciélagos entraron en aquella cavidad negra. Fueron tragados por el protoplasma y disueltos por potentes jugos gástricos. Un ejército de ratones y 4 ratas, incluso 2 ardillas que habían abandonado su guarida dentro de la pared del comedor, bajaron a toda prisa los peldaños que conducían al sótano, atropellándose unos a otros. Se dejaron engullir por la masa que los esperaba. Después de aquel ajetreo, la casa quedó sumida en el silencio. La masa había interrumpido su canto de sirenas por el momento. Capítulo número 32. El agente Neil Pennyworth se le había asignado la vigilancia de la zona noroeste de Moonlight Cove. Estaba solo en el coche, pues incluso con los 100 empleados de la New Wave como refuerzo andaban escasos de vigilantes. Ahora prefería trabajar sin un compañero. Desde el episodio de casa de Pacer, cuando el olor de la sangre y la visión del individuo
en estado alterado le habían incitado a la regresión, temía estar con otras personas. Anoche había evitado la degeneración, pero por los pelos. Si se veía a alguien experimentando la regresión, volvería a sentirse tentado y no estaba muy seguro de poder resistir a la seducción. Al mismo tiempo, temía también estar solo, la lucha para aferrarse a los jirones que quedaban de su humanidad para rechazar el caos, ser responsable, se debilitaba y ardía en deseos de escapar a aquella nueva y dura vida. Solo, sin nadie que le viera si empezaba a rendirse, sin nadie que le disuadiera, estaría perdido. Sentía el peso del miedo, era como una losa de plomo que lo aplastara. Le resultaba difícil respirar, era como si los pulmones estuvieran rodeados de flejes que impidieran la expansión. Las dimensiones del coche patrulla daban la impresión de haberse encogido, hasta hacerle sentir dentro de una camisa de fuerza. El movimiento sincopado de los limpiaparabrisas producía un ruido cada vez más alto, al menos para sus oídos, hasta que el volumen se hizo tan ensordecedor como cañonazos. Varias veces durante la mañana y parte de la tarde habían salido de la carretera para abrir la puerta del coche y sacar la cabeza bajo la lluvia, en busca de aire fresco. Sin embargo, a medida que el día avanzaba, la realidad fuera del coche empezó a parecerle más pequeña. Se detuvo en Holywell Road, a medio kilómetro del edificio de la New Wave, y salió del coche. No se sentía mejor. La capa de negros nubarrones le impedía la visión del cielo, al igual que los cortinajes de oropel y espeso damasco, la lluvia y la niebla le separaban del resto del mundo. La humedad era empalagosa, sofocante. La lluvia formaba arroyos, bajaba como un torrente por la cuneta, caía chorreando de las ramas y las hojas de los árboles, encharcaba el alquitranado de la carretera, repiqueteaba sobre el techo del vehículo, crepitaba, gorgoteaba, se estampaba contra su rostro. Le golpeaba con la fuerza de miles de diminutos martillos, cada uno demasiado pequeño para hacer daño solo, pero con un efecto acumulativo brutal. Neil volvió a entrar en el coche con tanta ansiedad como antes había salido. Comprendía que no era del interior claustrofóbico del coche ni de la enervante lluvia de lo que quería escapar. La opresión era su vida como nueva persona. Capaz de sentir solo miedo, estaba atrapado en un armario emocional de tan reducidas dimensiones que no solo podía moverse. No se ahogaba por limitaciones externas, sino interiores, debido a lo que Shattuck había hecho con él, lo que significaba que no tenía escapatoria, excepto tal vez la regresión. Neil no soportaba la vida como tenía que vivirla ahora. Por otra parte, le repelía y horrorizaba la idea de degradarse hasta la adopción de una forma infrahumana. El dilema parecía irresoluble. Estaba tan afligido por su incapacidad para dejar de pensar en sus tribulaciones como por el problema en sí. No podía quitárselo de la cabeza. Lo único que le hizo olvidarse del problema y del miedo fue el VDT del coche patrulla. Al revisar el boletín para ver si le habían dejado algún mensaje, al acceder al programa Munhau para saber cómo iban avanzando las conversiones o realizar cualquier otra operación con el ordenador. Su atención estaba tan concentrada en el funcionamiento de la máquina que su angustia se calmaba y la claustrofobia disminuía. Desde la adolescencia le habían gustado los ordenadores, aunque nunca había sido un fanático. Había empezado con los juegos, por supuesto, y más adelante se había comprado un PC. Luego había adquirido un módem con el dinero ganado en un trabajo de verano, aunque no disponía de mucho tiempo para llamadas de larga distancia y nunca había empleado las horas de ocio utilizando el módem, para salir de los confines de Moonlight Cove y entrar en los fascinantes bancos de datos disponibles en el mundo exterior. Sus incursiones en los programas le parecían absorbentes y divertidas.
Ahora, sentado en el coche aparcado en Holywell Road, haciendo funcionar el VDT, pensó que el mundo interno del ordenador era admirablemente limpio, simple, predecible y sano. Todo lo contrario de la existencia humana, ya fuera nueva o vieja gente. Allí dentro reinaban la razón y la lógica. Causa, efecto y efectos secundarios eran siempre analizados y aclarados. Todo era en blanco o negro, o si era gris, la tonalidad estaba medida, cualificada y cuantificada con toda precisión. Los hechos fríos eran tan más fáciles de entender que los sentimientos, un universo formado únicamente por datos separados de la materia y los hechos. Parecían más deseable que el universo real del frío y el calor, afilado y romo, de suavidad y aspereza, y muerte, dolor y miedo. Operando con un menú tras otro, Neil estudió en profundidad los archivos de Sol, referentes al proyecto Munchausen. No necesitaba ninguno de aquellos datos, pero le proporcionaba placer obtenerlos. Comenzó a mirar la pantalla de la terminal no como un tubo de rayos catódicos en que aparecía información, sino como una ventana abierta a otro mundo, un mundo de hechos, un mundo libre de fastidiosas contradicciones y responsabilidades. Allí no podía sentirse en nada. Existía solo lo conocido y lo desconocido, tanto en abundancia de detalles sobre un tema específico como en la ausencia de ellos, pero sin sentimiento. Los sentimientos eran la maldición de aquellos cuya existencia dependía de carne y hueso. Una ventana abierta a otro mundo. Neil acarició la pantalla. Deseaba entrar en aquella ventana y permanecer en aquel lugar de razón, orden, paz. Con las yemas de los dedos de la mano derecha trazó círculos sobre el cálido cristal. Le vino a la memoria el mago de Oz, Dorothy, barrida de las llanuras de Kansas con su perro Totó, elevada por los aires por el tornado y dejaba caer desde la cara de la depresión a un mundo mucho más alegre. Ojalá un tornado electrónico surgiera del VDT y le llevara a otro lugar mejor. Los dedos traspasaron la pantalla. Apartó la mano sobresaltado. El cristal no se había roto. Las cadenas de palabras y números resplandecían, igual que antes. Primero intentó convencerse de que se trataba de una alucinación, pero no lo creyó. Flexionó los dedos. No estaban dañados. Miró los limpiaparabrisas y vio que no estaban en marcha. La lluvia se deslizaba por el cristal, distorsionado el mundo exterior. Todo parecía retorcido, cambiado, extraño. Nunca podría haber orden, limpieza y paz en un lugar así. Volvió a tocar la pantalla y comprobó que era sólida. De nuevo pensó en lo agradable que debía ser el interior aseado, organizado del ordenador y al igual que antes, sus dedos se introdujeron en la pantalla, esta vez hasta la muñeca. El cristal se había extendido a su alrededor y él le abrazaba como si fuera una membrana orgánica. Los datos continuaban brillando en el tubo, las palabras y números formaban líneas en la mano. El corazón le iba a toda velocidad, estaba asustado, pero también excitado. Trató de mover los dedos en aquella misteriosa tibieza. No lo sentía. Empezó a pensar que habían sido cortados o derretidos y que cuando retirara la mano de la máquina el muñón sangraría. La retiró. Estaba entera. Pero ya no era una mano. La carne de la parte superior, desde los extremos de las uñas hasta las muñecas, tenía venas de cobre y cristal. En aquellos filamentos de cristal latía un pulso firme y luminoso. Se miró la palma. Parecía la superficie de un tubo de rayos catódicos. Resplandecían datos, letras verdes sobre una superficie oscura. Observó que eran idénticos a los del VDT. Cambió la información de la pantalla y al unísono la de la mano.
Comprendió que la regresión a una forma animal no era la única vía de salida para él, que podía entrar en el mundo del pensamiento electrónico y la memoria magnética, del conocimiento sin necesidades carnales, de la conciencia ni sentimientos. No era una idea intelectual, ni tampoco una comprensión instintiva. A algún nivel más profundo que el intelecto y el instinto, sabía que podía rehacerse de una forma más total a la modificación realizada en su persona por Shattuck. Bajó la mano hasta el teclado, con la misma facilidad con que había penetrado en el cristal. Deslizó la mano por el teclado y la carcasa hasta las entrañas de la máquina. Era como un fantasma, capaz de atravesar paredes en un ectoplasma. Su brazo estaba frío. Los datos de la pantalla habían sido reemplazados por los puntos luminosos. Se recostó en el asiento. El frío le llegaba hasta el hombro y le hacía cosquillas en la nuca. Respiró. Algo le estaba corriendo en los ojos. Pudo haber mirado por el retrovisor, pero no le importaba. Decidió dejar caer los párpados para que se convirtieran en lo que fuera preciso para aquella segunda conversión. Aquel estado alterado era infinitamente más seductor que el de los regresivos. Irresistible. Ahora sentía frío en la cara, tenía la boca entumecida, también se producían cambios dentro de la cabeza, era tan consciente de la geografía interior de sus circuitos cerebrales como el del mundo exterior. Su cuerpo ya no formaba parte de él tanto como antes, notaba menos a través de él, como si los nervios hubieran sido arrancados. Ni siquiera sabía decir si el coche hacía frío o calor, o menos que se concentrara en acumular los datos. Su cuerpo era del chasis de una máquina, un soporte para los sensores, diseñado para proteger y conservar el interior, la mente calculadora. El frío le había llegado al cráneo. Sentía que 20, luego cientos, luego miles de arañas heladas corrían por la superficie de su cerebro, introduciéndose en él. De repente recordó que Oz había resultado una pesadilla para Dorothy y que ella había buscado desesperada la forma de regresar a Kansas. También Alicia había encontrado locura y terror en la madriguera de conejos, al otro lado del espejo. 1.000.000 de arañas, dentro del cráneo, frías, corrían. Capítulo número 33. Cuando todavía daba vueltas por Moonlight Cove en busca de Shattuck, Loman vio a 2 regresivos que cruzaban la calle. Se encontraban en Paddock Lane, en el extremo sur del pueblo, donde los terrenos eran lo bastante espaciosos como para que la gente criara caballos. Habían ranchos a ambos lados, con pequeños establos privados delante o detrás. Las casas estaban apartadas de la calle, al otro lado de cercas y vallas. La pareja de regresivos salió de detrás de una espesa mata de azaleas sin flores en aquella época. Ambos iban a 4 patas, saltaron una acequia y desaparecieron detrás de un seto. Aunque se alineaban enormes pinos a ambos lados de Paddock Lane, añadiendo sus sombras al ya tenebroso día, Loman estaba seguro de lo que había visto. Habían sido creados siguiendo el modelo de algún animal de pesadilla, en parte lobos, en parte gatos, en parte reptiles. Eran ágiles en parte y parecían muy fuertes. Uno de ellos le había mirado y sus ojos resplandecían, rojizos, como los de una rata. Aminoró la marcha, pero no frenó. Ya no le importaba identificar y detener regresivos. Para empezar, ya les había identificado a plena satisfacción. Todos los convertidos sabía que si acababa con Shattuck, acabaría con ellos. De todas formas, le endureció verles en busca de la presa a plena luz del día, a las 2:30 de la tarde. Hasta entonces había sido criaturas furtivas en la noche, escondiendo la vergüenza de su regresión, buscando el estado alterado después del crepúsculo. Si estaban dispuestos a pelearse de día, el proyecto Munhau se estaba desintegrando en el caos, incluso antes de lo que le esperaba.
Moonlight Cove no solo se balanceaba en el borde del abismo y del infierno, sino que había saltado a la cima. Capítulo número 34. Estaban de nuevo en el dormitorio de Harry, donde habían pasado la última hora y media, estrujándose el cerebro y considerando las opciones. No tenían ninguna bombilla encendida. La grisácea luz natural bañaba la habitación, construyendo el pesimismo general. «Así que estamos de acuerdo en que hay dos formas de enviar un mensaje», dijo Sam. «Pero en ambos casos», repuso Tessa, «tienes que salir y caminar mucho para llegar hasta tu objetivo». Sam se encogió de hombros. Tessa y Chrissy se habían quitado los zapatos y estaban apoyadas en la cabecera de la cama. La niña quería sentirse cerca de Tessa. Parecía un polluelo recién salido del cascarón. Necesitaba el calor de la cloaca, fuera su madre o no. No va a resultar tan fácil como escabullirse 2 puertas más abajo, hasta la casa de los Coltrane. Y de día. ¿Piensas que es mejor esperar a que anochezca?, preguntó Sam. Sí, y además la niebla será más espesa. Sabía lo que decía, aunque le preocupaba el retraso. Cuanto más se demorara, más gente sería convertida. Moonlight Cove se transformaría en un lugar peligroso y dantesco. ¿A qué hora oscurece?, preguntó Sam a Harry. Harry estaba en su silla de ruedas. Moose había vuelto al lado de su amo y asomaba el hocico por debajo del brazo de la silla y apoyaba en el regazo, dispuesto a soportar la incómoda postura con tal de recibir alguna palmada y una palabra cariñosa. «En esta época, antes de las 6», respondió Harry. Sam estaba sentado ante el telescopio, aunque no lo estaba usando. Pocos minutos antes había estado observando la calle y había comentado que había advertido más actividad que antes. Muchas patrullas a pie y en coche, a medida que iban quedando menos habitantes por convertir. Los conspiradores de Munhau eran más descarados en las acciones policiales. Se preocupaban menos por no llamar la atención. Mirando el reloj, Sam dijo: «No puedo decir que me guste la idea de perder 3 horas. Cuanto antes demos la alarma, a más gente salvaremos de lo que sea. Pero si te capturan no es por no esperar la noche», indicó Tessa. «Las posibilidades de salvar a alguien quedan reducidas a nada». «La chica tiene razón», añadió Harry. «Toda», dijo Chrissy. «Aunque no sean extraterrestres, tampoco será sencillo esquivarlos». Como los teléfonos que funcionaban solo permitían llamar a números determinados, habían descartado aquella posibilidad. Pero Sam sabía que cualquier PC conectado por módem al superordenador de la New Wave, Harry había mencionado que la llamada Sol podía proporcionar una vía de salida, una autopista electrónica con la que poder soslayar las restricciones de las líneas telefónicas y los bloqueos de patrulla. Tal y como Sam había observado la noche anterior, mientras utilizaba el VDT del coche patrulla, Sol mantenía contacto directo con muchos otros ordenadores, incluyendo los bancos de datos del FBI, tanto los de amplio acceso como los delimitados a los agentes del departamento. Si podía sentarse delante de un VDT, conectar con Sol y a través de Sol con un ordenador del departamento, podría transmitir una llamada de socorro que aparecería en las pantallas de los ordenadores del departamento y el rayo láser imprimiría sus copias. Daban por supuesto que las limitaciones para el contacto al exterior de todas las otras líneas telefónicas del pueblo no existían en las líneas mediante las que Sol mantenía conexiones con el mundo exterior. Si las líneas de salida de Moonlight Cove también estaban controladas, podían darse por perdidos. Como era comprensible, Sam se mostraba reacio a entrar en las casas de los empleados de la New Wave, pues temía encontrarse con más monstruos como los Coltrane. Aquello dejaba solo 2 opciones para acceder a un PC que pudiera estar conectado a Sol. Primera,
Podía intentar subir a un coche patrulla y utilizar una de las terminales móviles como había hecho la noche anterior. Pero ahora estaban alertados de su presencia, lo que dificultaba su entrada furtiva en un coche vacío. Además, lo más probable era que todos los coches estuvieran de servicio, ya que los policías debían buscarle, y también a Tessa. E incluso si había aparcado algún vehículo en el aparcamiento municipal, la zona debía estar mucho más concurrida que la noche anterior. Segunda, podía utilizar los ordenadores de la escuela de Rosemore Way. La New Wave los había donado no debido a una noble preocupación por la calidad de enseñanza de la localidad, sino para disponer de otro medio para controlar a la comunidad. Sam creía, y Tessa estaba de acuerdo con él, que las terminales de la escuela tenían capacidad para conectar con Sol. Pero la central de Moonlight Cove, como era llamada la escuela instituto, se encontraba en la parte oeste de Rosemore Way, a 2 manzanas de la casa de Harry. En un día normal hubiera supuesto un agradable paseo de 5 minutos. Con policía patrullando por las calles y las casas ocupadas por enemigos, llegar a la central sin ser visto resultaba tan sencillo como atravesar un campo de minas. A estas horas están dando clase, intervino Chrissy. No puedes entrar y ponerte a usar el ordenador. Además, debemos suponer que los maestros han sido ya convertidos, añadió Tessa. ¿A qué horas terminan las clases?, preguntó Sam. En la de Thomas Jefferson salimos a las 3, pero en la central se continuó trabajando media hora más. A las 3:30, dijo Sam. Harry miró el ordenador y comentó. Faltan 47 minutos, pero ¿no hay actividad extraescolares? Sí, respondió Chrissy. La banda de música, rugby y otros deportes. ¿Cuándo supones que terminan? Sé que la banda ensaya desde las 4 menos cuarto hasta las 5 menos cuarto, porque soy amiga de una niña un año mayor que yo, que forma parte de ella. Yo toco el clarinete. Me gustaría entrar en la banda el año próximo, si es que existe una banda, si existe un próximo año. Digamos que a las 5 la escuela queda vacía. El entrenamiento de rugby termina más tarde. ¿Van a jugar hoy? ¿Con esta lluvia? Supongo que no. Si vas a esperar hasta las 5 o 5:30, dijo Tessa, podrías aguardar un poco más y esperar a que anochezca. Tienes razón, asintió Sam. Sam, te olvidas de algo, intervino Harry. ¿De qué? Poco después de que salgas de aquí, quizás a las 6 en punto, van a venir a convertirme. ¡Cielos! ¡Es cierto! Moose abandonó el regazo de su amo y se sentó con las orejas bien tiesas, como si hubieran entendido lo que decían y esperaran escuchar el timbre a golpes de la puerta. Yo creo que debes esperar a que se haga de noche, continuó Harry, pero tienes que llevarte a Tessa y a Chrissy contigo. Aquí no están seguras. Tú vendrás con nosotros, dijo Chrissy, y Moose también. No sé si convierten a los perros, pero no podemos arriesgarnos a que le conviertan en una máquina o algo parecido. Moose dio señales de estar de acuerdo. ¿Podemos confiar en que no ladre?, preguntó Chrissy. No sería conveniente que empezara a ladrar en un momento crucial. Queda el recurso de taparle la boca con algo, pero supongo que se sentiría humillado. Creería que no confiamos en él. Claro que luego podríamos recompensarlo con un buen trozo de carne o... Chrissy observó el silencio de sus compañeros y calló. Negros nubarrones habían empezado a cubrir el cielo cuando subieron a la habitación y ahora estaba en penumbras. Tessa todavía podía ver con claridad la cara de Harry Talbot. Comprendía que el hombre intentaba disimular su miedo, esbozando una sonrisa y hablando con despreocupación, pero los ojos le traicionaban. No voy a ir con vosotros, querida, dijo Harry a Chrissy. Oh, pero usted fue un día a la escuela a darnos una conferencia. Algunas veces sale de casa. Debe tener algún sistema. Harry sonrió. El ascensor baja hasta el garaje. Ya no conduzco, así que no hay ningún coche y puedo salir con facilidad a la calle. —¡Estupendo! —exclamó Chrissy. Harry miró a Sam y dijo— Pero no puedo ir por según qué calles. Algunas son muy empinadas. La silla de ruedas dispone de frenos y el motor es bastante potente, pero no lo suficiente para esas encuestas.
Nosotros estaremos con usted y podremos ayudarle, se apresuró a decir Chrissy. Mi querida pequeña, no podéis escabulliros por 3 manzanas de territorio ocupado y empujarme al mismo tiempo. Para empezar, tenéis que procurar alejaros de la calle siempre que sea posible, avanzar de jardín en jardín, y yo solo puedo circular por lugares pavimentados y más hoy, con el suelo fangoso. Le llevaremos. No, intervino Sam, no podemos ni queremos llegar a la escuela y enviar un mensaje. Es una distancia corta, pero llena de peligros y tenemos que movernos con rapidez. Lo siento, Harry. No es preciso que se disculpe, contestó Harry. No hubiera aceptado. ¿Piensa que me dejaría llevar a rastras o sobre la espalda, como un saco? Con evidente tristeza, Chrissy se levantó del suelo y se puso en pie. Miró a Tessa, a Sam y de nuevo a Tessa, rogando en silencio que buscaran la forma de salvar a Harry. Las nubes del cielo eran cada vez más negras. La lluvia había amainado, pero Tessa presentía que solo era el anuncio de una tormenta mayor. Estaban tan sombríos como el tiempo. Mus gimió. Las lágrimas se agolpaban en los ojos de Chrissy y no podía soportar mirar a Harry. Se acercó a la ventana y miró a la casa vecina. Se mantuvo alejada del cristal para que nadie pudiera verla. Tessa quería consolarla. También quería consolar a Harry. Más que eso, quería hacer las cosas bien. Como escritora, productora, directora, tenía que remover cielo y tierra. Siempre sabía cómo resolver un problema, qué hacer en una situación comprometida, cómo hacer que las cámaras filmaran una vez el proyecto que había iniciado. Pero ahora se sentía perdida. No siempre podía escribir la realidad como si fuera un guión. Algunas veces el mundo real se resistía a modificarse según sus deseos. Quizá por eso había preferido su carrera a una familia, incluso después de haber disfrutado durante su niñez de un maravilloso ambiente familiar. El mundo real de la vida y la lucha cotidiana eran imprescindibles. Estaba lleno de cabos sueltos y no podía esperar atarlos como hacía en el montaje de una película. La vida era amplia, rica, las películas esencia. Tal vez manejara mejor las esencias que la vida con todos sus detalles. El optimismo de los Lukland que había heredado no la había abandonado, pero se había reducido. Todo saldrá bien, dijo Harry. ¿Por qué lo dice?, preguntó Sam. Es probable que sea el último de la lista. No creo que tengan mucho interés por los lisiados y los ciegos. Aunque sepamos que algo está ocurriendo, no podemos intentar salir del pueblo y pedir ayuda. El señor Saharian, que vive en Pine Creek, es ciega, y apuesto a que él y yo somos los últimos de la lista. Debemos estar previstos para la medianoche. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es llegar a la escuela, enviar el mensaje del departamento y que la ayuda llegue muy pronto, antes de medianoche. Entonces me salvaré. Chrissy se apartó de la ventana y le miró cegada por las lágrimas. ¿Lo dice de verdad, señor Talbot? ¿Cree que no vendrán hasta medianoche? Con la cabeza inclinada en la posición perpetua, Harry le guiñó un ojo. Si te miento, que Dios me fulmine ahora mismo con un rayo. Llovía, pero no relampagueaba. ¿Lo ves?, dijo Harry sonriendo. Aunque quería creer que lo que Harry había dicho, Tessa sabía que no podían contar con él fuera del último de la lista. Tenía cierto sentido, pero era demasiado sencillo. Hubiera servido para un guión, pero la vida era real, imprevisible. Quería creer que Harry estaría a salvo hasta la medianoche, pero lo cierto era que corría peligro a partir de las 6, cuando empezara la última ronda de conversiones.